mucho gusto aquí en el estudio, a la doctora Mariana Aparicio Ramírez, investigadora del Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También está con nosotros el doctor Gerardo Vázquez Gómez, profesor de Comercio Internacional y de Derecho Fiscal también en la UNAM, y Francisco Rosenbiu, socio de White & Case y líder de la práctica de Comercio Internacional, Energía e Infraestructura. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, un gusto que estén de visita aquí en el Financiero Bloomberg. Platicaremos de lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Qué les parece si empezamos por el TEMEC? Claro que sí, gracias. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que se logró un acuerdo. Para México era importante cerrar este acuerdo, da certidumbre a la relación comercial que hay con nuestros principales socios comerciales. Aunque hay que esperar el proceso de ratificación del TEMEC y la denuncia del Telecán. Retos para el nuevo gobierno aquí en México y su relación con el Telecán, diferencias que le veas, TEMEC, Telecán. Sin lugar a dudas, sí se incorporaron 14 nuevos capítulos, es algo bueno, se mejoró, de algún modo se modernizó el tratado. Retos para el gobierno, pues sí, hay que adaptarnos a los cambios, a las variaciones que ha habido, sobre todo en las reglas de origen, en los ámbitos como manufacturas en automóviles, pero en general es bueno, en general creemos que va a traer inversión y certidumbre jurídica. Francisco, Estados Unidos es, por supuesto, uno de los socios principales para México. ¿Ventajas, desventajas que trae este nuevo acuerdo y en qué cambiaría esta relación comercial con ese país? Mira, me parece que el haber logrado el acuerdo es muy importante. La certidumbre para las inversiones, para los flujos de comercio era fundamental, mantener un esquema de preferencias comerciales. El TEMEC de alguna forma retoma en probablemente un 90-95% lo que fue la negociación del famoso TPP, adaptando, como decía Gerardo, las reglas de origen a la realidad de América del Norte. Entonces me parece que en su conjunto el resultado es positivo. Cuando hablamos de las reglas de origen, esencialmente se ha enfocado mucho la discusión al tema automotriz, pero también hubo flexibilización de reglas, por ejemplo, para el tema de químicos y de otro tipo de manufacturas, que realmente fueron muy acotadas las reglas que se modificaron y eso hace que se mantenga la certidumbre. Ciertamente me parece que se agregan algunos capítulos importantes, como el tema de equidad de género, el tema de desarrollo, el tema vinculado también a las consultas de los pueblos o derechos indígenas. Entonces me parece que en su conjunto es bueno para la región, se mantuvo la posibilidad de que fuera o libre de aranceles y que fue un acuerdo trilateral, lo cual también pues no es poca cosa si hacemos una recapitulación de de dónde veníamos y a dónde llegamos. Bien, un tema importante durante los últimos meses ha sido el de los aranceles al acero y aluminio, que es un asunto bastante paralelo al acuerdo, pero a pesar de eso, algunos sectores aquí en México involucrados con este asunto tenían la esperanza de que se solucionara a beneficio de ellos antes del 30 de noviembre, que fue la firma de este acuerdo. ¿Creen que puedan llegar a alguna solución antes de que se llegue a aprobar, tal vez en un año, el TEMEC? Bueno, al principio, ¿no? Como bien decía el colega, se consideraba que el arancel y aluminio, los impuestos, era parte de la negociación, de las presiones políticas que estaba utilizando el USTR y la Secretaría de Comercio para presionar a sus socios comerciales. Una vez firmado el acuerdo se esperaba, ¿no?, que estos se eliminaran, pero no hay ninguna señal, al menos ahora por el USTR, de ir modificando estos aranceles. Esperemos en el corto plazo que esto sea posible. Sería beneficioso porque somos parte de esta cadena, ¿no?, que hace competitivo América del Norte, pero hay que esperar, ¿no? Sí, yo complementaría correctamente, como dice la doctora, básicamente es esperar ahorita. Es una tarea pendiente que tiene los tres gobiernos. Digamos que es una forma que usó, de algún modo injustificada, lo consideramos, la sección 232 de Estados Unidos para poder aplicarlo con base en, recordemos que lo hizo con base en medidas de seguridad, según argumentó, sin embargo, como una salvaguarda. Sin embargo, para poder hacer esta salvaguarda tienes que pedir permiso al otro país antes de hacerla y hacer concesiones recíprocas, lo cual no se hizo en el presente caso, y México presentó ante la OMC una demanda, la cual se va a ganar sin duda, igual que Canadá y los demás países, pero que sí es una tarea pendiente que se tiene que hacer, porque no hace mucho sentido tener un buen tratado en general cuando tenemos ahí una restricción de estos dos
Entonces también pensamos, bien como nuestra doctora, que tiene que ser una tarea pendiente a resolver y en poco tiempo, debiera de ser, porque si no habríamos una desventaja ahí. Francisco, ¿cómo ves el ánimo de los empresarios mexicanos en relación a este tema? Pues mira, a mí me parece que es fundamental que se resuelva y se resuelva pronto. Hay que recordar que la industria del acero y del aluminio pues, es muy intensiva en mano de obra, en capital, y hay un argumento que es también muy importante que se ha hablado poco. México es deficitario en su relación comercial del acero y del aluminio con Estados Unidos, a diferencia de la situación que tiene Canadá con Estados Unidos. Me parece que es fundamental que esto se resuelva, insisto, que se resuelva pronto, porque las exportaciones de estos productos ya han caído de manera importante y ciertamente pues Estados Unidos no tiene ninguna prisa en resolverlo. ¿Por qué? Porque está permitiendo que haya mayor proveeduría, está desviando los flujos de comercio, se está encareciendo este tipo de productos en el mercado de Estados Unidos y nosotros estamos perdiendo competitividad en el mercado más importante y con nuestro principal socio comercial. Entonces me parece que es de los temas que no podemos esperar a que se llegue una ratificación por parte de los 3 congresos de los 3 países, sino más bien debemos me parece, pues tomar ventaja de liderazgo que tiene el nuevo gobierno, el nuevo presidente, y buscar un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para encontrar una solución que sea satisfactoria y que se resuelva, porque de otra forma esto también va a tener un impacto en la cadena productiva de las manufacturas. Tiempos de los congresos. Bueno, sí, me gustaría añadir una cuestión extra. El día de ayer, justo el inicio de las pláticas para retomar el TTIP de Estados Unidos con la Unión Europea, los europeos ya están presionando para igual eliminar los aranceles al aluminio y al acero. Hay que recordar que hay 4 socios importantes que Estados Unidos ha impuesto este arancel: es China, la Unión Europea, México y Canadá. Entonces, me parece que si los europeos en este sentido pueden presionar, podemos ver como resultados relativamente más cercanos para la reducción de estos aranceles. En términos políticos, después de las elecciones intermedias de Estados Unidos, vimos cuestiones muy interesantes. La primera es que los demócratas, que tradicionalmente cuestionan los acuerdos de libre comercio con países de menor desarrollo, en las elecciones primarias muchos de estos candidatos al Congreso demócrata tuvieron discursos positivos en términos del acuerdo de libre comercio con México. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Ellos ya están pensando a las elecciones presidenciales de 2020. Sus votantes son blancos, educados, urbanos, con alta escolaridad. Y entonces es justamente a esas personas a quienes están hablando los demócratas, que eso es un giro muy interesante, de acuerdo a lo que tradicionalmente en el sistema de partidos americano, los republicanos eran pro libre mercado independientemente del país, al cual estuviera realizando un acuerdo de libre comercio, y los demócratas siempre tenían esta restricción de acuerdo al nivel de desarrollo de los países. Entonces, bueno, me parece muy interesante este cambio, me gustaría mencionarlo. Y lo siguiente es, parece indicar que no es muy probable que en los próximos 9 meses haya una ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué lo complica? Lo complica el ambiente político, ¿no? Ya estamos en las elecciones del 2020, los partidos políticos están pensando en esto, los demócratas quieren regresar a la presidencia, y es muy interesante porque teniendo estados importantes como Michigan, Ohio y Pensilvania, pueden no necesitar a Florida para ganar la presidencia. Entonces, justamente en esos 3 estados en donde podría ser un desbalance en términos de tener una ratificación relativamente antes de las elecciones del 2020. Entre algunas de sus peticiones vemos que los demócratas solicitan a México mejoras laborales. ¿Cuáles puntos podríamos impulsar aquí en México? Bueno, de hecho, el mismo TEMEC ya trae el famoso 40%. 40% que tiene que tener de integración del producto, $16 la hora, que obviamente pues esto de México nos vamos a tener que acercar a eso tarde o temprano, ¿no? Para cumplir con esa regulación. Es algo bastante bueno. El mismo TEMEC ya trae otras mejoras en materias laborales, que también ese es un gran punto. Sin embargo, pues bueno, yo creo que y algo que se tiene que decir muy claro es que los trabajos en materia del sector automotriz, precisamente como bien menciona Francisco,
sí están pagados 30-40% más que los demás sectores. O sea, en México ya en estos últimos 20 años del Telecán se ha logrado un gran avance en pagar entre un 30 y un 40% más que las demás industrias. Entonces, bueno, sí se ha mejorado mucho, incluso en comparación con Estados Unidos y con Canadá, ha sido mayor en México el avance de este nivel salarial. ¿Qué nos falta? Bueno, esa es la otra historia que también tenemos pendiente y que se debe de arreglar. Pues obviamente sí se necesita esa filtrar hacia las capas más bajas los beneficios de los tratados de libre comercio, que ha sido mucho la tarea que se está poniendo ahorita en la mesa con el nuevo TEMEC. ¿Por qué? Por eso tenemos ya un nuevo capítulo de pymes. El pymes, precisamente, el capítulo permite que las pequeñas, medianas empresas y las micro puedan acceder también a esa cadena de valor y a los flujos de inversión que están llegando a la región del Telecán. Eso es precisamente lo que se está buscando en el TEMEC y precisamente para beneficiar salarios. Francisco, vemos que la Coparmex es uno de los mayores impulsores a un aumento del salario mínimo aquí en México. ¿Existen las condiciones en este momento para hacerlo el próximo año? Bueno, primero, complementando el tema laboral, me parece que en materia laboral el TEMEC tiene ya una serie de disposiciones que son de vanguardia. Incluso me atrevería a decir que hay obligaciones que estamos asumiendo que ni siquiera en Estados Unidos se exigen. Y por otro lado, México, durante el proceso de negociación, entiendo, buscó acomodar estas pretensiones de los demócratas desde hace 20 años. O 25, cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio América del Norte. Entonces, me parece que en cuanto a mayores concesiones por el lado laboral, me parece pues que ya sería sumamente complejo, ¿no? En cuanto al tema de los salarios, pues bueno, este es un tema que se debe analizar sector por sector y también es cierto que para poder hablar de incrementos tienes que tener pues atención o cuidado en lo que es el poder adquisitivo, pero también inflación. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones se deben de ir mejorando el poder adquisitivo y el nivel de ingreso, desde luego, de los trabajadores, pero también es cierto que es un tema que se debe hacer, me parece, de manera paulatina y sectorizando aquellas industrias que requieren un cierto tipo de mano de obra calificada y, evidentemente, uno de los grandes beneficios que ha tenido el Telecán en esos 25 años es en que la mano de obra de México es tan especializada como la de cualquier otro país G20 y eso nos permite producir bienes en precios competitivos y con calidad. Y eso es lo que ha venido beneficiándose, como bien decía Gerardo, en el caso del sector automotriz. Entonces, el reto es llevar esos beneficios, por ejemplo, al sureste mexicano, ¿no? Al resto de las zonas donde los flujos de comercio lamentablemente todavía no se han beneficiado o no han llegado, para que la mano de obra pues sea reconocida y desde luego sea mejorada por propias razones del mercado, ¿no? Bien, vemos en otro asunto que este acuerdo tiene una vigencia por 16 años, se revisaría cada 6. ¿Nos conviene? Bueno, si me permites, a mí me parece que una de las cosas que se ha hablado poco del TEMEC es que la famosa disposición 2205 con la que Trump estuvo haciendo amagos a lo largo de año y medio, sigue ahora en el TEMEC. Es decir, esta posibilidad de notificar la salida de uno de los países dentro de los 6 meses siguientes a la notificación. Entonces, esa disposición ya estaba, bueno, está hoy día en el Telecán que está vigente, está en el nuevo tratado que está a consideración o estará a consideración de los congresos, y luego está esta situación de la cláusula evolutiva o de revisión, que a los primeros 6 años de haber entrado en vigor el tratado, se hará una revisión por parte de los 3 países que podrán decidir si es de su interés seguir o no en esta plataforma. Lo cierto es que si alguna de las 3 economías decidiera salirse, hay un periodo de salida de 10 años. Entonces, estos 10 años te permite, desde luego, tratar de acomodar y llegar a un proceso de negociación que pueda tener las inquietudes coyunturales, porque hay que recordar que ya para entonces serán otros presidentes los que tengan que tomar esa decisión. Y si alguno de ellos decide tomarla, para cuando se actualicen los 10 años de salida, serán otros 2 presidentes. Entonces, me parece que no es una fórmula perfecta, no es una fórmula ideal, pero es una fórmula que nos permitió avanzar en una coyuntura muy compleja y que nos permite también que si a los 6 años hay consenso, se prorroga en automático por otros 16. Okay. ¿No? Entonces, me parece que es un mecanismo relativamente novedoso, no estamos acostumbrados a ellos, evidentemente si fueran definidos sería mejor, pero recordar nuevamente la cláusula 2205. Funcional. Sí. Funcional. Funcional, sin duda. Sin duda, como bien dice Francisco, sí existía actualmente el TEMEC,
el Telecán. Entonces, así hemos vivido 20 años y lo que ha sido es muy positivo, se han generado un flujo de ingresos muy interesante entre las tres economías, se habla ya de que todas las cadenas están interrelacionadas, como la teoría del huevo revuelto, ya una vez ya hecho huevo revuelto ya no puedes regresar a separarlo. Entonces, económicamente ya tienes ahí un mercado conjunto que no puedes deshacer, ¿no? Y bueno, se puede hacer, como bien dice, pero se van a tardar 10 años en que se haga y obviamente yo creo que ya ahorita, como estamos, al contrario, ¿no? De hecho, ya tenemos que pensar y ver con bloques, ya somos una región del norte que estamos compitiendo contra Asia, que trae los flujos más fuertes de crecimiento y que es la única forma que incluso Estados Unidos ya se dio cuenta que tiene que contar con México, ¿no? Fue el primero con el que celebró el tratado, ¿no? Incluso antes que Canadá. Mariana, ¿qué papel juega el TEMEC en la relación México-China? Bueno, también este acuerdo es muy interesante porque está el artículo 22.10, que es la cláusula de no democracias. Y resulta muy interesante porque justo en el artículo sugiere que los tres países pueden entender o hacer su propia definición de no democracia, de país no democrático. En este sentido, igual les da 90 días para que notifiquen a los socios comerciales que van a iniciar negociaciones con básicamente China. No hubo declaraciones en el momento de que se dio a conocer esta cláusula, declaraciones de los embajadores chinos, al menos en Canadá, que iban contra directamente de China. Wilbur Ross también lo afirmó, que era una cláusula en contra de China para evitar que entrara en América del Norte. Lo cierto es que eso es un juego político, ¿no? Me parece que el TEMEC tiene cuestiones muy políticas que antes no tenía el Telecán o que se daba en otros espacios. Y sin lugar a dudas va a ser un mecanismo de presión para Canadá, ¿no? Canadá tiene mucha intención de establecer un acuerdo con China, va a ser una presión muy interesante que va a ejercer Estados Unidos. Y bueno, México no ha dado ningún interés para negociar un acuerdo de libre comercio, pero hay otros mecanismos, no es el único. Me parece que es una medida de presión dentro de un acuerdo comercial, pero no va a haber ninguna repercusión porque tampoco necesitamos o no hemos necesitado un acuerdo de libre comercio con China. ¿El 32.10 le conviene a México? Yo tengo una visión quizá algo progresista. A mí me parece fundamental que si México realmente quiere alcanzar una diversificación, tiene que acercarse a los países BRICS. Okay. Y eso pasa por China, pasa por la India, pasa por Indonesia, pasa por Corea del Sur. Y me parece que esa es la única forma. O sea, México tiene que acceder a mercados en donde el poder adquisitivo de su clase media sea alto y en donde los productos que México produce de manera muy competitiva y exitosa sean bien recibidos, ¿no? Es el caso de China. O sea, si tú te fijas, los flujos de comercio de China han crecido desde que entraron al OMC de manera exponencial con México. Y hasta hace no mucho, pues básicamente el comercio era 10-1. Y se ha logrado revertir por los productos que han logrado una aceptación por las autoridades sanitarias y fitosanitarias en China para poder exportar cárnicos, lácteos, algunas hortalizas. Y lo cierto es que no vamos, me parece, a lograr cambiar mucho el panorama o la fotografía de nuestro comercio si seguimos recargando el comercio pues, en los mismos socios comerciales. No es fácil cambiar las tendencias de comercio, ciertamente, pero claramente dentro de los retos que representó la renovación del TEMEC fue darnos cuenta que si bien tenemos la gran fortuna de estar al sur de la economía más importante y el mercado más atractivo, también puede haber momentos difíciles y si hubiera materializado la salida de Estados Unidos del Telecán, pues realmente hubiera sido muy difícil para México, ¿no? Entonces a mí me parece que sí tenemos que enfocarnos a economías, yo no tengo ninguna preferencia por China, pero ciertamente tiene una clase media muy bonante. Y hay otros mercados. Sí, y tienes Corea del Sur, y tienes Indonesia, tienes la India, son mercados complejos, muy diferentes a los nuestros. Pero si realmente hablamos de diversificación, me parece que tendremos que eventualmente hacer algún esfuerzo en esos mercados. Gerardo. Sí, comparto parte de la opinión de Francisco. Creo que es muy bueno y creo que es la solución ahorita de México diversificarse
ya tuvimos un susto, que pues nos podíamos quedar o no con Telecán, sin Telecán, perdón, sin Temec. Tuvimos muchas amenazas en el camino, en el proceso, lo dijeron los negociadores, ¿no? Hay muchas piedras en el camino, no está fácil, se tuvieron que ceder muchas cosas, se tuvieron que dar. Al final de cuentas, algunas áreas quedó muy claro el beneficio de Estados Unidos sobre el Temec, en algunas áreas, en otras sí hubo un jalón y una estirada floje bastante fuerte. Entonces, la solución sin duda sí hay que diversificar, se tiene que diversificar, ¿no? Aquí en mi opinión sería, sí con Corea del Norte, yo diría ya casos en concretos, es una maravillosa economía, perdón, Corea del Norte, sí, del norte, Corea del Sur. Sí, perdóname, del sur, sí, no, todavía esa no. Esperemos que pasen ahí algunas cosas antes, pero sí, Corea del Sur. Tener una economía maravillosa, nos complementamos en muchos sentidos, salvo el sector acerero, que es el que puede salir un poco lastimado, todas las demás industrias están muy bien complementadas, nosotros necesitamos lo que ellos ofrecen de más y viceversa. Se han llevado 2 negociaciones que no han fructificado ahí por parte de la Secretaría de Economía, pero yo creo que los mercados se necesitan mutuamente, sin lugar a dudas. Sí, ha sido una economía muy bonante en los últimos años. El tema que a mí me preocuparía sería en concreto China, porque sí juega un poquito con reglas difíciles, ¿no? Ya lo vimos con el antidumping, con los procesos antisubsidios, y Estados Unidos, pues no en balde ha levantado una guerra comercial precisamente porque su principal argumento es de que pues se le ha robado los últimos 30, 40 años propiedad intelectual de parte de la parte de China, y ellos están cediendo sin nada a cambio todo lo que es esa bonanza de propiedad intelectual e industrial. Bien, otro acuerdo también importante que dio mucha nota este año es el TPP, que entra en vigor el próximo 30 de diciembre. México es parte de este acuerdo. Se hizo polémico por la salida de Estados Unidos. ¿Qué ganamos con el TPP? ¿Quién empieza? Por favor. Por favor, Francisco. No, bueno, pues yo no necesariamente voy a ser muy objetivo, pero creo que fue una muy buena negociación. Y creo que el resultado fue acceder a 6 mercados nuevos en el sudeste asiático, lograr abrir el candado gordiano proteccionista en Japón para el mercado agroalimentario, que son los mercados más proteccionistas y más atractivos, hablando de Asia. Y me parece que, viendo el lado amable de la salida de Estados Unidos, ¿qué ganamos? Pues bueno, ganamos la posibilidad, por ejemplo, que no tengamos competencia en el sector agroalimentario en el mercado japonés. Okay. Es decir, en cárnicos, productos lácteos y una serie de hortalizas en donde Estados Unidos es muy fuerte, pues ya no vamos a tener esa competencia, la tendremos con Canadá. Y eso me parece que es un beneficio directo, inmediato para los productores de cárnicos, especialmente para los porcicultores. ¿Qué ganamos también? Ganamos la posibilidad de seguir avanzando en reglas de comercio internacional que busquen ir modulando o estableciendo ciertas disciplinas hacia China. Hay que recordar que parte de esta negociación tenía por objeto ir disciplinando, si me permiten la expresión, sobre las políticas que se deben de seguir en algunas regiones de Asia, en términos de flujos de inversión, en términos de comercio, en términos de propiedad intelectual, en términos laborales, medio ambiente y una serie de disciplinas de siguiente generación, como se les llama ahora. Y lo cierto es que creo que tan fue buena negociación y tan fue bueno que nos permitió, por ejemplo, hacer una revisión del mercado de Estados Unidos 20 años después de que se negoció y entró en vigor. Me refiero al Telecán. Entonces, cuando llega esta situación con Trump, los negociadores de la Secretaría de Economía ya había una radiografía de cómo estaban las sensibilidades, cómo habían cambiado y evolucionado las cadenas de valor, porque si ustedes recuerdan, México pues era un país netamente importador de vehículos en el año 2000. Ahora es claramente pues, un líder en esta materia. Sin embargo, hay otros tipos de manufacturas que se han ido desarrollando en el Bajío, que hace 20 años pues, ni siquiera habíamos considerado, o el tema del comercio electrónico, el tema vinculado pues, a las pymes, a la importancia que tienen. Entonces, me parece que el resultado es muy bueno. Como todo, hay ciertos retos en toda negociación, las hay en cualquier negociación de gran calado y complejidad, y me parece que, bueno, habrá que estar muy atento a que estas disciplinas que se establecieron nos ayuden a que el comercio sea justo y se apegue a las reglas que fueron acordadas. La salida de Estados Unidos de este acuerdo, ¿qué implicó? Bueno, pues obviamente se tuvo que hacer algunos ajustes, obviamente pues de algún modo que fue la parte política de Donald Trump sacarlo. Sin embargo, ya lo ratificó el Senado de México, si estoy en lo correcto, y debe estar a finales de este año, debe entrar en vigor. Entonces, ha sido bastante bueno. Sí, nos quedamos sin un peso muy importante que la razón de ser, sin lugar a dudas, del TPP es que estaba Estados Unidos. Sin embargo, los otros países ya
ya lo estamos terminando, ya va a entrar en vigor, y yo también no dudo de que se vaya a incorporar, incluso lo mencionó Trump por ahí, ¿no? De que es posible que pueda regresar. De mi punto de vista, ¿qué serían las grandes ventajas de este acuerdo? Es un muy buen acuerdo, un acuerdo de vanguardia, sin duda, un contrapeso que se necesita a lo que está haciendo China ahorita en la parte de Asia, sin duda es el contrapeso, por eso es la creación misma de Estados Unidos del diseño de este acuerdo. Ahí podemos destacar lo que es comercio electrónico, es algo muy importante el comercio digital, de que ya no tienes que tener servidores en cada estado para poder acceder ahí, y eso costó mucho trabajo, y yo creo que desde el punto de vista de los abogados nos ayuda mucho a entender que el capítulo de solución de controversias de la TPP es innovador en el mundo, sin duda, innovador. ¿Por qué? Porque ya te establece ahí de manera obligatoria que tienes que tomar en cuenta los precedentes de la OMC. Hablas de la OMC que lleva 20 años, más los otros 40 del GATT anterior, que también todos los precedentes judiciales que tenemos en la OMC los tienes que tomar en cuenta en los paneles de solución de controversias, que es muy importante. ¿Por qué? Porque te da certeza jurídica al inversionista. Les da tranquilidad. Y eso, perdón, si me permites, esa es de las grandes diferencias que el TEMEC no trae. O sea, el mecanismo de solución de controversias del TPP es coercible, predecible y eficaz. En el caso del TEMEC, como recordarán, no fue posible lograr un mecanismo de esta naturaleza, y entonces hubo la necesidad de mantener el famoso capítulo 20, que sin duda es una buena herramienta, pero no tan eficaz como el TPP. Esa es la parte que tuvimos que ceder por las presiones de los tiempos, ¿no? Tenemos 2 minutos para conclusiones. Mariana, ¿qué opinas sobre los retos de este nuevo gobierno en cuestión a comercio exterior y pues las implicaciones de estos acuerdos a futuro para nuestro país? Los retos es poder negociar y establecer como socios del mismo nivel con Estados Unidos. Me parece que el siguiente año va a ser muy interesante y muy importante la ratificación del TEMEC, y eso puede dar cuenta a presiones políticas y de otro corte para la firma de este acuerdo. Me parece que va a ser muy interesante y muy educativo la relación entre Trump y Andrés Manuel. Y también eso, la relación política también impacta en términos comerciales y de inversión. Entonces yo creo que el balance considero que es positivo, pero como todo, vamos a ver qué nos depara el siguiente año. Gerardo. Sí, sin lugar a dudas, creo que va a ser una gran tarea. Creo que lo ha hecho muy bien el presidente electo, el presidente ahora Manuel López Obrador. Yo creo que va a beneficiar mucho esta comunicación con el sector, con los inversionistas, y yo creo que tenemos todo para salir adelante, ¿no? Nosotros somos una economía que está creciendo muy rápido, somos el ombligo del comercio mundial, sin duda estamos en medio de América, tenemos con América del Norte, América del Sur, tenemos con Europa, un muy buen tratado negociado por nuestros negociadores, el nuevo tratado, el famoso Telecum, y ahora el TPP, y con Japón tenemos. Todos estamos en medio de ese gran comercio internacional que obviamente nosotros tenemos que ser los más beneficiados, ¿verdad? Francisco. O sea, mira, a mí me parece que en términos de los resultados de este año, que está concluyendo, es favorable, sin duda una agenda comercial muy ambiciosa. Sin embargo, me parece que habrá que estar atentos a la nueva agenda comercial que busca impulsar este nuevo gobierno. Creo que hay áreas de oportunidad en términos de los mercados, como decía, que pueden tener una mano de obra, un poder adquisitivo pues alto, que permita recibir y valorar los bienes mexicanos que se puedan exportar. Y yo estaría muy atento, desde luego, a que México no debe de compararse con Europa, con Canadá. México está viviendo un momento muy particular. Somos un vecino que tiene más de 3.200 kilómetros con Estados Unidos, y dadas esas condiciones, la relación entre México y Estados Unidos se debe privilegiar, más allá de cuál sea la suerte de otras economías. Me parece que nuestra relación y el futuro está inevitablemente ligado, y de ahí la importancia que haya una relación positiva entre los líderes, y desde luego que el sector privado siga teniendo las bases para incrementar los flujos de comercio y de inversión. Mariana Aparicio, Gerardo Vázquez, Francisco Rosenbay, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias. por acompañarnos. Continuamos con más.